en nuestra entrevista, la primera de hoy de Buenos Días Santo Domingo, vamos a presentar a Henry Ebrard. Henry es economista y además es directivo de la Cámara Dominico-Francesa, una persona muy involucrada, como si fuera dominicano, ¿verdad, Henry? Desde que está en el país con todas las situaciones económicas y las decisiones que se toman en el país. Así es. Evidentemente que es un economista que conoce ya, a pesar de ser extranjero, que para mí ya no es extranjero. No, Henry, si tú lo ves cantando y bailando, ahí es que la cosa se pone buena. Sí, sí. Desde mi época. Buenos días a ustedes. Sí. Desde mi época de reportero yo siempre entrevistaba. Ah, sí, bueno, pero esa es una cuñita, tenemos que ir a ver esas actividades artísticas que también Henry promueve tanto también desde la Cámara Francesa. Los franceses son muy alegres, ¿verdad, Henry? Sí, señor. Sí. Así es. Ya viene alguna actividad creo que el 20 de mayo en el Árbol Café. Ahí vamos a estar participando en un show especial de un gran empresario dominicano muy conocido, muy querido, que es el amigo Gustavo de Hostos, que está iniciando una nueva carrera como crooner, y la verdad que hay mucho talento. Te vamos a llevar a 5 días para que hablemos de ese tema, de ese otro tema. Henry, la economía dominicana ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, para muchos envidiable. Sin embargo, también ha tenido un crecimiento de la deuda externa, que también es preocupante. ¿Cuál es la real situación que hay con el tema de la deuda y el crecimiento? Bueno, cómo no, mira, según los datos que son datos muy preliminares, todavía no ha salido el informe completo como acostumbra hacer el Banco Central, que esta semana ya lo van a conocer. Ya tenemos como resultado que al cierre del primer trimestre del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la forma de medir el tamaño de lo que produce la economía, ha crecido un 5.2%. Este 5.2% es inferior a lo que se había logrado como crecimiento el año pasado. Ahora, el año pasado tenía una connotación que no tiene este año, que era un año electoral, y es bien sabido que en año electoral, durante el primer semestre, vamos a decir que hay un crecimiento por encima de lo acostumbrado, por la fuerte concentración de gasto público antes de las elecciones. Obviamente es un fenómeno que no vamos a tener este año. 5.2% compara también con la previsión que está contenida en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2017, que fue de 5.5%. En este sentido, de 5.2%, tomando en cuenta, ¿no?, el primer elemento, que es la comparación con el año pasado, yo creo que está dentro de lo que son las expectativas de que un año postelectoral tú tienes menos crecimiento en la primera mitad del año y un poco más en la segunda mitad del año. Finalmente, este 5.2 compara bastante bien con las expectativas de las agencias multilaterales que, vamos a decir, velan por las proyecciones económicas de todos los países de la región, como es el caso de la CEPAL, que espera para este año un crecimiento entre un 5.2 y un 5.3%. O sea que de este lado, este ritmo de crecimiento está en línea con las expectativas, sigue creciendo, aunque sí, obviamente, a un ritmo mucho menor. En paralelo, para cerrar ahí la respuesta, según la data que acaba de publicar también, ahí sí son ya data completa, la Dirección General de Crédito Público trimestralmente entrega un informe bastante detallado al Congreso Nacional por parte de la Ley de Crédito Público, en el cual indica que si comparamos marzo 2017 con marzo 2016, la deuda pública interna y externa creció un 11.2%. Es mucho, ¿eh? Bueno, ¿representa qué del Producto Interno Bruto? Bueno, mira, hay dos formas de medir la deuda. Una que es, generalmente la gente lo mide como porcentaje del PIB, que eso te permite hacer ciertas comparaciones con el resto de los países.
si tomamos la deuda del sector público no financiero, que es la que está contenida en este informe, estamos en un nivel de un 37-38% del PIB. Mucha gente te dirá, bueno, siempre y cuando no estamos por encima del 40%, esa deuda es sostenible. Si tú le añades el resto de la deuda pública, que incluye el sector financiero, como el Banco Central, el Banco de Reserva, ahí estamos por encima de este 40%, pero en realidad no es así. ¿Cuál es la relación, Henry, entre deuda y reservas internacionales que debe de haber? Bueno, mira, realmente en el caso... y de ingresos al gobierno. Esto es el punto. Ya, lo que realmente debemos ver, como en la casa de uno, ¿no? Si tú tienes que recurrir a un préstamo, tú vas al banco, ahí van a hacer una evaluación y van a ver, mira, ¿cuánto representa el reembolso del préstamo más los intereses de tus ingresos? Si te da más del 30%, te dicen, mira, lo lamento mucho, ahí tiene que organizar ciertas cosas. Cuando volvamos al 30%, yo te puedo prestar. Pasa lo mismo con un país. Según los textos aceptados, de hecho hubo una publicación muy interesante hace como 7 u 8 años por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre este tema de la sostenibilidad de la deuda. Dice que realmente el tema más importante es ver lo que tú mencionaste, que cuánto del presupuesto de ingresos un Estado tiene que dedicar al servicio de la deuda, porque este servicio de la deuda, o sea, los intereses, y el pago del capital, O sea, es dinero que le entra al Estado que no puede dedicar a hacer inversión pública, gasto de salud, gasto de educación, gasto de vivienda, gasto de seguridad. Y en el caso de la República Dominicana, hasta el año 2009 estábamos bien, estábamos 28, 29%, ahí no había ningún problema. Lamentablemente, ya llevamos 8 o 9 años estando mucho más cerca del 40% que del 30%. Ahí sí hay problemas. Eso quiere decir que antes de empezar el año, de los 100 pesos que le está entrando al Estado, tú le tienes que quitar 40 para hacer su la deuda y solamente tiene 60 para hacer su labor como Estado. Yo creo que dentro de lo que son los temas a discutir con el pacto fiscal, que algún día tendremos que llegar a eso, el tema del peso del servicio de la deuda es fundamental. Lograr volver del 40 al 30% esta relación servicio de la deuda versus ingresos, se liberaría para el Estado 40.000 millones de pesos al año. Con 40.000 millones de pesos al año no hace falta explicar a la gente la cantidad de cosas. Pero ¿y cómo logramos eso, Henry? Mira, una serie de cosas. Primero, sin duda alguna, y obviamente esa parte es la que menos gusta a la gente cuando la mencionamos, es que tú tienes que conseguir que las recaudaciones sigan creciendo. De hecho, en el primer trimestre es interesante señalar que las recaudaciones del Estado han crecido un 9.2%. Quiere decir que durante el primer trimestre del año 2017, el Estado recaudó cerca de 125.000 millones de pesos. Estamos hablando de 9% por encima del año pasado. ¿Crecieron en 7 punto algo, tú dices, las recaudaciones? Cerca de un 9%, que es bastante. Lamentablemente no fue suficiente, porque en el presupuesto había una expectativa de que crecieran cerca del 13%. Quiere decir que si tú comparas con el presupuesto 2017, hay un faltante por 4.000 millones de pesos, de los cuales un poquito más de 3.000 millones vino del lado del ITEVIS. Entonces, tú necesitas crecer las recaudaciones. De hecho, si tú tomas lo que fue el servicio de la deuda durante este primer trimestre, entre pago de capital e intereses, el Estado tuvo que rogar unos 68.000 millones de pesos. Si tú comparas eso con los 125.000 millones de pesos que fueron los ingresos, tú te das cuenta que el servicio de la deuda se llevó el 54% de los ingresos del Estado durante el primer trimestre. Eso es probablemente una de las tareas más importantes. Y lo otro es lograr controlar el tema del déficit
fiscal, porque el déficit de hoy termina siendo la deuda de mañana, Claro, porque claro. obviamente es la forma de financiar Henry, eso, a ¿no? pesar de que se ha trabajado en que las deudas no sean ya tan a corto plazo, sino a largo plazo, a pesar de que se ha trabajado hasta donde se pueda, que sean tasas fijas, porque hay partes que no se puede, y como quiera tenemos esta carga casi de un 40% por servicio de la deuda, a pesar de Sí, eso. y es cierto, hay que reconocer que efectivamente se ha hecho un trabajo fuerte de mejorar lo que se llama el perfil de la deuda, que es el perfil básicamente una serie de cosas como la tasa de interés, en la medida en la cual tú logras sustituir deudas caras por deudas más baratas, que ha sido el caso, por ejemplo, con la emisión de bonos soberanos, cuando tú logras hacer que deudas de corto plazo, tú logras sustituirla por deudas de más largo plazo, eso también es favorable. Lo que lamentablemente no ha incidido favorablemente ha sido el tema de Petrocaribe. Claro, hubo una parte muy simpática que fue efectivamente que se logró repagar con un descuento enorme, porque ahí la República Dominicana se ahorró 1.900 millones de dólares en esta transacción, Sí. pero para hacerlo obviamente tuviste que coger otro tipo de financiamiento y ahí, ni modo, no hay ninguna posibilidad de mejorar lo que te daba Petrocaribe. Petrocaribe una deuda más de 20 años, con una tasa de ¿A interés cuánto fue que se hizo la nueva? del 1%. Tú la sustituiste Sí. por un bono soberano, que Sí. yo creo que fue a 10 o 15 años, con una tasa de un poquito más del 6%. Sí. Y ya no por la dificultad de Venezuela, que tiene muchos problemas Sí, para no proveer puede seguir. crudo, y por el hecho de que los precios del petróleo, por dicha, han bajado mucho, realmente lo que se está recibiendo de Petrocaribe hoy en día casi no tiene trascendencia. Yo recuerdo, como ahora, en el 2013, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, decir, tenemos un superávit de algunos 13.000 millones de pesos en el primer cuatrienio del año, como consecuencia de un ajuste en el gasto que hizo el gobierno a causa del ataque que recibió el gobierno del presidente Danilo Medina cuando abogó por la reforma fiscal cuando entró en el 2012. Y a los 15 días de dar esa declaración, los empresarios le estaban pidiendo, no es para tanto, gástame un poco porque vamos a tener un déficit que sea moderado porque la economía se ha restringido demasiado. En consecuencia, hablamos de que todavía el gasto del gobierno es un importante catalizador del crecimiento económico y no podemos pararlo. Pero parece que tampoco podemos seguir con el modelo de que el gobierno siga gastando para activar la economía y sigamos manteniendo un déficit que aumenta la deuda externa. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar el tema de que el gobierno pueda seguir gastando sin la necesidad de que la deuda llegue a una situación tal de que ya no sea insostenible? Mira, aquí tocaste lo que es el tema fundamental del debate económico para los próximos años. Y lograr lo que tú mencionaste es lo que puede ser la diferencia entre seguir en las condiciones como estamos o lograr la visión que se plasmó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que definitivamente es el país en el cual todos quisiéramos vivir dentro de 20 años. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se logra eso? Primero, lo que tú dijiste es muy cierto. Los que están planteando reducir el gasto del Estado le están haciendo un daño tremendo al potencial de desarrollo del país. Como pasó en Estados Unidos y en Europa. Tú necesitas un Estado que pueda gastar dinero. En el caso de la República Dominicana, y yo sé que tampoco va a gustar lo que voy a decir, y por eso lo tengo que decir con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Se necesita un Estado más fuerte, o sea, un Estado que pueda gastar más dinero. El problema es que tú tienes que tener la seguridad antes de eso, de que pueda gastar mejor el dinero. Y las posibilidades de lograrlo están a la vista. Hay una serie de instituciones públicas hoy en día
que han logrado mejoras grandes en su eficiencia. O sea que es posible. Además, no creo que sea sano satanizar el sector público y santificar el sector privado. Yo creo que en ambos sectores hay gente que trabaja muy bien y también hay gente que tendrían que revisarse. Entonces, lo otro es que en la situación de desigualdad que tenemos en el país, resolver la desigualdad solamente se resuelve a través de una política pública bien administrada, bien orientada de gasto público y a través de una mejor calidad de gasto que vamos a poder resolver esta disparidad, esta desigualdad entre los que cada día tienen más y los que cada día menos tienen. Entonces tú necesitas tener un Estado que vaya a dirigir un gasto público de calidad. No se puede seguir teniendo problemas colectivos que se resuelvan con soluciones individuales. Eso ha sido la nota aquí, creo que eso está a la vista. Claro. El tema de la educación, el tema de la electricidad, el tema de la salud, el tema de la seguridad. ¿Eso qué pasa? Cuando problemas colectivos no se resuelven desde el Estado, que solamente el Estado que le toca hacer eso, producir lo que llaman bienes públicos. Eso no le toca al sector privado hacer eso, porque el sector privado, su trabajo es lucrarse de sus actividades, lo cual es completamente normal, porque si no se lucra a los 2 o 3 años, pues cierra el negocio, y eso tampoco es bueno para la economía. Entonces, mientras sigamos con este tema de que problemas colectivos vamos a resolverlo de manera individual, vamos a seguir con algo muy ineficiente, arriba, claro. Porque es ineficiente económicamente hablando y sobre todo es sumamente injusto porque solamente, vamos a decir, el 20-30% más favorecido económicamente hablando de la sociedad logra resolver su problema y el 70% ve como la distancia entre tener una vida normal y la vida que lleva, se pone cada día más grande. Henry, en ese mismo sentido, muchas veces vemos muchas críticas del sector privado y de gente en la calle que critica al gobierno por las tarjetas, por ejemplo, de solidaridad y estas ayudas, diciendo que no son un programa, que tienen un principio y un fin, y que deberían de ser mejores planificadas, que estas personas, al final de 5 años, cuando los hijos entren a la universidad o lo que fuera, ya pudieran prescindir de esas tarjetas y se le pudiera pasar a otro grupo de la población. ¿Qué tú crees que está fallando en ese tipo de cosas o si realmente se está haciendo como debe ser? Porque es una parte muy importante del gasto público y muchas veces se dice que es simplemente populismo, pero por otra parte es una ayuda muy grande a estas familias y realmente lo necesitan para mandar a los niños al colegio, para que puedan salir de lo que es la pobreza, pero están saliendo ese grupo realmente. Mira, sin duda alguna las estadísticas, por lo menos oficiales, que te muestran que ha habido una baja paulatina, ¿no?, de los indicadores de pobreza, lo más importante, ¿cuántos pobres? Aunque todavía estamos apenas volviendo al nivel de pobreza que había antes de la crisis bancaria, o sea que ha tomado cerca de 15 años borrar el enorme costo social que ha tenido esta crisis. Pues esos programas sociales, esos programas de subsidios, de incentivos, de ayudas, sin duda alguna ha contribuido a la baja de eso. De hecho, cuando hacemos los análisis de relacionar ingresos de una familia con la canasta, solamente mirar el salario es mirar solamente una parte de los ingresos, porque además de las remesas, que siguen siendo un factor importante en la economía dominicana, con fuerte crecimiento, dicho de paso, durante el primer trimestre, tú tienes todos esos programas. Entonces, ahora, esos programas tienen esta virtud de que efectivamente van, vamos a decir, paliando una serie de deficiencias en los ingresos y ir compensando lo que sigue siendo un problema también de la economía dominicana, es que todo resulta muy costoso. Entonces, ahora bien,
como cualquier incentivo, un buen incentivo tiene 3 características básicas. Tiene que ser muy bien focalizado, tiene que ser condicionado y tiene que tener una vigencia en el tiempo. Sí. El mejor incentivo, el mejor subsidio, es un subsidio que permite sostener unas personas o una actividad económica, por el caso de la ley de cine, de modo que gracias a este incentivo la gente vaya mejorando su situación o el sector vaya mejorando su situación, de modo tal que en algún momento se puede quitar esta subvención, este subsidio, claro, y no pasa nada, porque ya la gente se la ha vuelto a colocar en una posición donde ya no necesita eso. El hecho es, en vez de dar el pescado, regalar el pescado, enseñar a pescar. Hay que enseñar a pescar. Ahora, mientras tú vayas enseñando a pescar, tú necesitas poder ayudar y acompañar a la gente. Y en este sentido, pues, yo creo que esos programas son necesarios. Claro, hay que ir revisándolos en el tiempo, pero no tienen nada equivocado. De hecho, es la parte que permite a través del gasto ir equilibrando un poquito el desajuste entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Imagina mañana que se tuviese, que es una de las opciones sobre la mesa en un posible pacto fiscal, que es la ampliación, la generalización del ITEVIS, aunque sea una tasa más baja. Eso tendría como consecuencia inmediata de que una serie de bienes que compran los grupos más pobres del país empiecen a pagar ITEVIS. ¿Cuál es la manera de hacer que ellos no terminen siendo afectados y que solamente nosotros paguemos sus ITEVIS? Es, tú generalizas de un lado el ITEVIS, pero del otro lado, a través de las transferencias, que están funcionando bastante bien, gracias a la tecnología, tú sabes perfectamente a quién y cómo compensar. Un buen ejemplo de eso, de cierto modo, ha sido el bono gas. De hecho, si eso no estuviese funcionando bien, hace tiempo que se hubiese escuchado. Yo no he escuchado muchas quejas, por eso estoy asumiendo de que, mira, se está haciendo bien. Se está haciendo bien. Y esa es la posibilidad también de esta tecnología, ¿no? El ministro de Hacienda dio estos datos. Gasto tributario representa un 6.8% del PIB. La evasión fiscal representa un 40%. Entonces, el gobierno tiene problemas de ingresos. Pero al mismo tiempo, tenemos que concebir un modelo tributario que tampoco le quite competitividad al sector empresarial. Entonces, ¿qué rubros debemos destacar para que no se pierda la competitividad? Para que logremos eliminar o disminuir la evasión fiscal. Para que nadie reciba un subsidio, un privilegio innecesario, y para que haya un buen, adecuado gasto social, gasto del Estado, que puede impulsar a través del gasto de capital la productividad del país, y que además haya un gasto adecuado para que se pueda seguir atacando a esas personas vulnerables. Claro, entonces, vamos a tomar los puntos por separado. El tema del gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es una evaluación, o sea, se define como gasto tributario cualquier exoneración, exención o diferencia entre lo que normalmente debería ser y es. Un ejemplo de gasto tributario es el hecho de que no se está cobrando el ITEVIS a los alimentos, es parte del gasto tributario. De hecho, y por eso es tan difícil el tema del gasto tributario. Gasto tributario son unos 235 mil millones de pesos, una cantidad enorme, es más que todo el gasto de consumo del gobierno central. ¡Wow! Sí, o sea, el gasto de consumo del gobierno central entre nómina y el gasto de esta nómina debe estar por los 220 mil millones de pesos. Dios mío. Entonces, ahora, entonces, perfecto. Entonces, yo creo que toda la gente que no se bueno, es fácil. Vamos a resolver eso, vamos a quitar este gasto tributario
que están recibiendo no empresas, sino empresarios. Ay, ya se dañó, porque la realidad es que no es así. ¿Cuál es la realidad? Y para eso vamos a leer el capítulo del gasto tributario, que es parte de la ley de presupuesto de ingresos y gastos del país, que nos dice que un poquito más del 70% de este gasto tributario lo estamos recibiendo todos nosotros a través precisamente de que nos está cobrando el ITEVIS a muchos bienes y servicios, de que nos está cobrando por dicha ITEVIS a la electricidad, que nos está cobrando impuestos a la renta al mes 13, una serie de factores. O sea que básicamente el 70% del gasto tributario lo recibe directamente el consumidor. En otras palabras, eliminar ese gasto tributario significaría que entonces, quizás no en la misma proporción, porque el gasto tributario es también un concepto un poco teórico, eso incrementaría entonces el costo de la vida de la mayoría de los consumidores y de lo más, probablemente, lo más vulnerables. Tú tienes después una serie de leyes de incentivos, que ahí sí, yo creo que parte de la discusión del pacto fiscal hay que tomar, como está perfectamente identificada, hacer un análisis pormenorizado de cada una de esas leyes, ver, oye, ¿desde cuándo eso se está dando? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Se está cumpliendo con el objetivo? Ejemplo, vamos a dar un incentivo para desarrollar inversiones en zonas turísticas que no sea el centro de la ciudad, casualmente. Estamos entregando incentivos para desarrollar zona fronteriza, el tema de zona franca. De hecho, zona franca es la parte más importante de esas leyes de incentivos. Ahí tenemos que tener sumo cuidado en tocar esta tecla. Pero se ha tratado de tocar mucho, ¿eh? Sí, yo creo que ahí hay dos excelentes ejemplos que la República Dominicana no debe seguir. Uno es Puerto Rico, ya vimos el impacto de haber modificado los incentivos. La República Dominicana, muy agradecida a los puertorriqueños, porque muchas de las empresas que cerraron allá vinieron acá. Y lo otro, recientemente, el año pasado, el caso de Guatemala, y el impacto ha sido que ya empieza a haber una salida masiva de empresas de Guatemala. Entonces tengo que tener mucho cuidado con el tema de la ley de incentivo a zona franca, porque sigue siendo un factor enorme de creación de empleos en zona donde si cierra la zona franca, cierra el pueblo completo. Porque no solamente la zona franca cierra, sino también es el salón de belleza, el colmado, hasta la banca de apuestas. O sea, se lleva el pueblo completo. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Otras leyes se pueden revisar, pero ahí estamos hablando que creo que el total de las leyes de incentivos se lleva unos 30, 40 mil millones de pesos del total del gasto, que tampoco te resuelve el problema fiscal. Ahora, dentro de todo eso, yo creo que una buena revisión en el gasto tributario se pudiese recuperar entre 25 y 30 mil millones de pesos, que en teoría te aumentaría en la misma proporción los ingresos, pero eso requiere de un trabajo profundo, inclusive de que, como ocurre en algunos países, el mismo cálculo del gasto tributario lo hace una oficina externa, tipo oficinas de auditores internacionales, que entonces te hacen un cálculo que pudiese ser un poco diferente. Te voy a dar dos ejemplos breves. El subsidio que recibían los transportistas a través de recibir cerca de 4 mil millones de pesos al año de exoneración de impuestos, eso no estaba contemplado dentro del cálculo del gasto tributario. ¿Eso no estaba contemplado? No, eso no estaba. Eso no estaba. El hecho de que la fiscalidad de los combustibles perjudica mucho a las gasolinas y favorece mucho al GLP, esta diferencia impositiva no está en el cálculo del gasto tributario. Al revés, hay unos cálculos que sobreestiman los incentivos que recibe
las zonas francas. Ahí en el texto del gasto tributario habla de unos 25 o 26 mil millones de pesos, cuando en la realidad es mucho más cercano a 15 mil millones que a 20 mil. Por eso yo creo que eso puede ser algo que revisar, lo mismo que el mismo cálculo de la presión tributaria, de modo que todo el mundo pueda estar de acuerdo sobre cuál es realmente la cifra de referencia. Hay mucha preocupación en cuanto a este nuevo pacto fiscal y cómo se tratarán a las clases medias, porque se sabe que las clases más bajas están siendo favorecidas por todos estos incentivos que decimos que es importante continuar, y las clases altas pues ya tienen lo que es sus ingresos y la seguridad de su vida. Pero sin embargo la clase media es la que viene pagando todos estos gastos, y cada vez se ve más asfixiada por los costos de la gasolina, por el transporte, la comida y todas las variaciones de la inflación, que aunque se ha mantenido controlada, hay inflación en el país y cada día el sueldo de las clases medias rinde menos. Mira, la única manera de que no se siga afectando tanto a la clase media es precisamente lograr ampliar las bases de los principales tributos, lo cual permitiría reducir tasas. Hoy en día la única manera de acercar la tasa del ITEVIS de República Dominicana 18 a la tasa promedio que tenemos en Centroamérica es ampliar considerablemente la base y lo que tú estabas mencionando, reducir seriamente el tema de la evasión. En el caso del ITEVIS, Magín Díaz nos comentó en un almuerzo de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera de que él había encontrado de que había vuelto a subir hasta cerca de un 47%. 47. Debería estar una buena cifra en base a la literatura disponible, será volver a un 25%. No estuvo tan lejos hace 7, 8 años, y eso te permitiría entonces una recaudación adicional. Para lo de la clase media, efectivamente, la manera, porque no se beneficia tanto del gasto público, claro, como los pobres, entonces ahí sería importante que efectivamente una mejor distribución del impuesto a las gasolinas permitirá reducir sustancialmente el precio de ambas gasolinas. ¿Se contempla esto? Bueno, eso es un tema de discusión porque obviamente tú no puedes contemplar bajar el impuesto, la recaudación total de los combustibles son 50 mil millones de pesos, casi el doble de lo que se recauda a través del impuesto a la renta a las personas. O sea, es muy importante para el Estado. Ahí lo que se plantea es una redistribución. Entonces, obviamente, para los que consumen gasolina será una muy buena noticia, pero esta buena noticia de un lado significaría que entonces los que pagan, los que compran GLP, tienen que pagar un poquito más. Que ojo con eso, no sería completamente injusto, porque a través de los programas de transferencias, los que utilizan GLP para lo que debe ser para la estufa, tendrían a través del bono gas, hay manera de compensar. Ahora, en ningún momento este subsidio que recibe el GLP a no pagar los mismos impuestos que los demás combustibles, en ningún momento se contempló para que personas de clase alta o media alta utilicen sus jipetas de lujo, el GLP. Entonces son parte de esas discusiones, por eso hay que verlo de una manera integral, ver el tema de la deuda, el tema de los gastos, el tema de los ingresos, para no repetir lo que siempre fue solamente una reforma tributaria que tocara el tema de los impuestos, porque en este caso parece que todo el mundo pierda. Pero eso va a ser un debate, yo creo que muy interesante, y es la posibilidad de hacer esta transformación del país en el cual todos quisiéramos Yo creo vivir. que ha sido sumamente claro en las explicaciones, Henry. Y definitivamente el tiempo es suficiente para hablar de tantos temas interesantes que tenemos que abordar para ver cómo forjamos en el futuro un modelo económico que permita que haya bienestar social en la República Dominicana. Y que nuestros amigos lo entiendan. Faltó el tema de la energía eléctrica. Sí, no, faltaron muchos temas, pero Henry vuelve. Tiene que volver. No importa. Yo creo que lo que explicamos quedó excelentemente entendido por los amigos televidentes, que es lo que más nos interesa. Gracias, Henry. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con Buenos Días Santo Domingo. Le tenemos muchas otras cosas, así que no se vaya. Volvemos.